veces en el servicio, durante el tiempo de adoración, te has sentido lleno de emociones, pero que nunca provocaron ningún cambio en tus hábitos, tus decisiones, tu carácter o tu vida? Quizás te sentiste mal, quizás incluso lloraste en el altar, o tal vez oraste y te arrepentiste, pero después de que pasaron los malos sentimientos y la culpa, nada cambió. Si tu arrepentimiento es siempre intenso, pero nunca efectivo, entonces el problema no es que la gracia de Dios sea débil. El problema es que tu arrepentimiento no es sincero. Simplemente has aprendido a sentir emociones sin haber aprendido a cambiar. ¿Sabes lo que es eso? Eso es tristeza mundana, worldly sorrow. Y eso es todo. La tristeza mundana es arrepentimiento sin cambio, sin transformación. Es sentir pena porque tu pecado ha sido expuesto. Es sentir pena por las consecuencias que enfrentas. Sientes pena. Pero toda esa emoción de pena y culpa no fue suficiente para hacerte cambiar realmente. Si quieres saber si estás viviendo con una tristeza mundana, no te fijes en cuántas lágrimas derramas, sino en cuánto cambias. ¿Tu dolor te lleva a establecer nuevos límites? ¿Nuevas responsabilities? ¿Un nuevo carácter? ¿O a una nueva obediencia? ¿O simplemente te lleva de vuelta al mismo viejo ciclo? Caer, llorar, prometer. Caer, llorar, prometer. Muchas veces pensamos que nuestras lágrimas son el fruto del arrepentimiento. Pero en lugar de las lágrimas, el cielo pregunta, ¿dónde está el cambio? El diablo está más que feliz de dejarte llorar, temblar e incluso caer de rodillas ante el altar, siempre y cuando te levantas y regreses a la misma oscuridad después. Satanás no teme nuestras lágrimas, teme nuestra obediencia. Satanás no tembla ante nosotros sentimientos. Tiembla cuando la palabra de Dios finalmente nos impulsa a dejar las cosas que nos hacen tropezar y nos lleva a la verdadero arrepentimiento. La Biblia nos da un claro ejemplo en Mateo 27. Mateo 27, 3-5. Y ese es cuando Jesús se dio cuenta de lo que había hecho, se llenó de remordimiento.
Incluso intentó devolver las 30 piezas de plata diciendo, perdón, yo digo Jesús, ¿no? Pero Judas, perdón. Cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, se llenó de remordimiento. Incluso intentó devolver las 30 piezas de plata diciendo, he pecado al traicionar sangre inocente. Pero si das cuenta, su dolor llevó a la desesperación y finalmente a la muerte, no al arrepentimiento. Compare este con Pedro en Lucas 22, versículos 61 y 62. Después de negar a Jesús 3 veces, la palabra dice, versículo 61, en ese momento el Señor se volvió a mirar a Pedro y de repente las palabras del Señor pasaron por la mente de Pedro. Antes que canta el gallo mañana por la mañana, negarás 3 veces que me conoces. 62. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Vemos que ambos hombres se sintieron muy mal. Perdón. Veamos que ambos hombres se sintieron muy mal por su traición, pero solo uno experimentó un verdadero arrepentimiento. El dolor mundano se centra en uno mismo, nuestra reputación, nuestra comodidad y nuestras consecuencias. Produce vergüenza sin cambio, arrepentimiento sin cambio. Y Pablo nos dice que este tipo de tristeza produce muerte, muerte espiritual, muerte emocional y muerte relacional. Es un callejón sin salida que no lleva a ninguna parte más que a profundizar en el pozo del que intentamos escapar. Este es un lugar aterrador en la vida de un cristiano proclamado. Podemos llorar por nuestro pecado, llenar nuestras Biblias con lágrimas y aún así nunca experimentar un verdadero arrepentimiento. Podemos sentirnos quebrantados por un momento, quizás después de escuchar un buen mensaje, un buen prédica que toca esa área de pecado en nosotros, o después de pasar tiempo cantando y escuchando cánticos de alabanza, y eso nos conmueve, pero no cambiamos en los días siguientes. Podemos sentirnos mal, podemos decir que lo sentimos y prometemos a Dios que esta vez será diferente. Sin embargo, seguimos haciendo lo mismo. Hermanos y hermanas, hay un falso arrepentimiento que muchos son víctimas. Este falso arrepentimiento es un autoengaño mortal. Y de este falso arrepentimiento debemos
arrepentirnos. Este falso arrepentimiento es el tipo de tristeza que nunca impacta el corazón. Puede ponerte de rodillas ante el altar, pero no rompen las cadenas de la esclavitud. Puede producir muchas lágrimas, pero no destruye el pecado. Este falso remordimiento te convence de que, ¿por qué sientes convicción? Estás cambiando. Te engaña al confundir las emociones con el cambio. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has llorado por el mismo fracaso? La misma lujuria, el mismo mal carácter, la misma amargura, la misma deshonestidad, la misma falta de compromiso y la misma falta de perdón. ¿Y cuántas oraciones nocturnas has hecho y cuántas promesas de nunca más has hecho? Solo para volver a ello tan pronto como las emociones del momento desaparezcan. Este es dolor mundano. Ok. Pero la Biblia hace una clara distinción entre los dos tipos de tristeza. Leemos 2 de Corintios 7:10. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y ese es el versículo principal de este mensaje. 2 de Corintios 7:10. Porque la clase de tristeza que Dios quiere que experimentemos nos aleja del pecado y resulta en salvación. No hay arrepentimiento por esa clase de tristeza, pero la tristeza mundana que carece de arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Pero hay otro tipo de tristeza, la tristeza según Dios, godly sorrow. Este no es solo sentirse mal por el pecado, está siendo quebrantado por cómo nuestro pecado entristece el corazón de Dios. La tristeza que proviene de Dios mira más allá de las consecuencias. Mira hacia la cruz. Mira más allá de la vergüenza, hacia el corazón de nuestro Padre Celestial. David nos da la imagen perfecta en Salmo 51. Después de que su pecado con Betsabé fue expuesto, él no dijo simplemente, lamento que me hayan descubierto. No. Mire los versículos 10 y 17. Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Versículo 17. El sacrificio que deseas es un espíritu quebrantado. No rechazarás un corazón quebrantado y arrepentido,
oh Dios. El dolor de David no se debía a su reputación, ni a las consecuencias. El dolor de David no se debía a su reputación ni a las consecuencias. Él clamó, contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Esto, hermanos y hermanas, esto es la tristeza según Dios. Godly sorrow. Cuando reconocemos que todo pecado es contra Dios y sentimos un dolor genuino por un corazón quebrantado. Jesús contó una parábola en Lucas 18, versículos 13 y 14, sobre un fariseo y un publicano. En esta parábola, Jesús dijo que este hombre, el publicano, versículo 13 dice, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho, diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Este hombre no se comparó con los demás, ni puso excusas. Estaba quebrantado ante Dios. Jesús dijo que regresó a casa justificado ante Dios. La tristeza, según Dios, produce humildad, no solo arrepentimiento. Nos lleva a ver nuestro pecado como lo ve Dios, no solo como un error o debilidad, sino como una rebelión contra su amor y santidad. Cuando realmente entendemos lo que nuestro pecado le costó a Jesús en la cruz, nos rompe el corazón de una manera que conduce a un cambio genuino. Déjame decirlo otra vez. Cuando realmente entendemos lo que nuestro pecado le costó a Jesús en la cruz, nuestros corazones se romperán de una manera que nos hará cambiar de una manera genuina. La diferencia es esta. El dolor mundano dice, lo siento, me siento tan mal. La tristeza según Dios dice, lo siento, perdóname por romperte el corazón, Señor, y quiero ser diferente. Entonces, ¿cómo pasamos de simplemente sentir pena a tener un verdadero arrepentimiento? La Biblia nos da un proceso claro y es más que simplemente a decir, I'm sorry, lo siento. Primero, debe haber confesión. Primero de Juan 1:9 promete. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la confesión bíblica no es solo admitir que hicimos algo mal, sino estar de acuerdo con Dios sobre la gravedad de nuestro pecado. La palabra confesar significa
decir lo mismo. Estamos diciendo lo mismo acerca de nuestro pecado que Dios dice acerca de él. En segundo lugar, debemos dar la vuelta. Hechos 3:19 dice, ahora arrepiéntate de sus pecados y vuélvete a Dios para que tus pecados sean borrados. La palabra arrepentirse significa literalmente cambiar la mente, dar la vuelta y ir a la dirección opuesta. No podemos simplemente sentirnos mal por donde hemos estado. Debemos elegir ir a un lugar diferente. Déjame mostrarte cómo se ve esto en la vida real. ¿Recuerdas a Zaqueo en Lucas 19? Cuando Jesús llegó a su casa, algo sucedió en el corazón de este tax collector, recaudador de impuestos. No se limitó a decir, lamento haber engañado a la gente. Mire el versículo 8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, en alguno, se lo devuelvo el cuádruplo, 4 times more. Eso es arrepentimiento en acción. No solo palabras, sino un cambio completo de dirección. Consideramos al hijo pródigo en Lucas 15. Cuando recobró el sentido, no solo se sintió mal por su situación. Los versículos 18 a 21 dice que nos muestran su corazón. La palabra dice, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se levantó, volvió a su casa y se humilló ante su padre. El verdadero arrepentimiento involucra 3 elementos. Confesión con nuestra boca, cambio en nuestro corazón y cambio en nuestras acciones. No es un evento de una sola vez, sino un estilo de vida de volvernos hacia Dios cada vez que nos damos cuenta de que nos hemos alejado. Muchas personas permanecen atrapadas en el ciclo del sufrimiento mundano. Siguen sintiéndose mal por las mismas cosas, pero nada cambia. Déjame decirte algo. Dios no quiere que permanezcas en ese lugar de vergüenza y culpa. Él quiere darte un corazón nuevo, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Pero esto requiere más que solo sentir remordimiento, remorse. Requiere entregarte completamente a Él.
y permítele que te transforme por dentro y por fuera. Y esto significa el verdadero arrepentimiento. Y aquí la hermosa promesa en nuestro mensaje de esta noche. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento que lleva a la salvación sin remordimiento. Cuando nos arrepentimos de verdad, nunca tendremos que lamentarlo. Dios no solo nos perdona, Él nos transforma. Isaías 1:18 nos da la increíble promesa de Dios. Venid ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como lana serán. Esto no es solo perdón, es una transformación completa. Amén. Y Romanos 8:1 cierra el trato. Dice, por tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando nos arrepentimos verdaderamente, ya no tenemos que vivir bajo una nube de culpa y vergüenza. Somos libres. Libres. Truly free. Amén. Iglesia, esta noche es tu noche. Si has estado atrapado en el ciclo del dolor mundano, sintiéndote mal, pero sin cambiar nunca, Dios te está llamando a algo mejor. Él te está llamando a una tristeza según Dios que conduce el arrepentimiento genuino y una transformación duradera. No salgas de aquí esta noche con las mismas cargas con las que entraste. Llévalos a la cruz. Deja que tu corazón se rompa por tu pecado, no solo emocionalmente. Lleva tu vida ante Jesús con arrepentimiento genuino y disfruta de la libertad que proviene del verdadero arrepentimiento y de ser verdaderamente perdonado y completamente transformado. Amén. Amén. Y hermano, este es mi mensaje. Digo que va a estar corto, pero importante. Y yo espero que entendiste este mensaje porque en verdad cuando yo estaba pensando y estudiando este mensaje, Dios me habló muy fuerte. Que muchas veces nosotros nos oramos por algo que queremos dejar, por ejemplo,
quiero dejar mi mal carácter o quiero dejar de hacer eso y eso. Y sí, cuando estamos orando, sentimos sentimos mal por el pecado, amén. Pero podemos estar años y años y años orando por la misma cosa. Y Dios me mostró ese mensaje que hay un falso arrepentimiento, porque la verdadera arrepentimiento lleva acción. Y yo empezó a pensar, wow, porque hay unas cosas que yo tenía años orando. Señor, ayúdame con eso, no quiero estar así, ya no quiero tener eso. Pero cuando yo empezó a mirar a mí misma, pues ¿dónde está la acción? Nosotros mismos tenemos que poner en acción lo que estamos orando. Y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. En veces no va a ser fácil. No va a ser pronto. Pero Dios nos va a ayudar. Amén. Entonces, si quieres quieres tener ese verdadero arrepentimiento, tenemos que poner en acción. Amén. Amén. Vamos a orar. Father, in the name of Jesus.